que tenemos actualmente y con la realidad futura, donde la tendencia va a ser cada vez más a fraccionar el voto, pues tendría que estar acostumbrada a cuál es la realidad de Valdemorillo. La realidad de Valdemorillo democrática es siempre pactos y fórmulas de gobierno a través de consenso y de pactos políticos. Por tanto, mire usted, aquí no ha habido ningún engaño a los vecinos. Estamos gobernando dos grupos políticos que representamos el 60 y tantos % de los votos y, por tanto, creo que es la legitimidad que se ha expresado en las urnas y que luego ha sido posible gracias a pactos de gobierno. Y quien no quiera entenderlo así, ya sé que a usted le hubiera gustado otra fórmula que le hubiera permitido a usted misma estar en el gobierno, pero no ha sido posible, lo cual lo siento, señora, por la parte que le pueda afectar. En cuanto a las alegaciones presentadas, le digo lo mismo. Usted, como Izquierda Unida, no ha presentado alegaciones y viene a este pleno a decir que además no ha presentado las alegaciones porque nunca se han tenido en cuenta las alegaciones que se presentan. Mire, búsquese otra justificación, señora. Búsquese otra justificación porque las alegaciones presentadas en muchísimas ocasiones se han tenido en cuenta. Incluso de una de las personas que presenta alegaciones a estos presupuestos son varias y reiteradas las veces que se han tenido en cuenta. Hemos tenido en cuenta, que ahora mismo recuerde, a bote pronto, alegaciones que han sido presentadas en el trámite precisamente de la ordenanza reguladora de los taxis. Y la verdad es que fueron alegaciones que con un espíritu absolutamente constructivo, y así lo tomó el gobierno, digamos, han beneficiado el expediente en su conjunto. Se han tenido en cuenta otras alegaciones que se han ido presentando en otros expedientes, mismamente en la cuenta general, con recomendaciones que se han ido incorporando un año tras otro. Y en otros sinfín de expedientes, las alegaciones y recomendaciones que se hacen por parte de la ciudadanía son tenidas en cuenta por este gobierno. Ahora bien, señora, estas alegaciones no se pueden estimar porque, a tenor, me vuelvo a remitir al informe del interventor, dicen que no deben ser estimadas y porque por mucho que se empeñen en que se recoja unos determinados conceptos como deuda pública, pues no se puede reflejar como deuda pública y, de hecho, tienen la partida y el reflejo presupuestario correspondiente de cómo se reflejan. Por tanto, yo creo que una vez más es más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que pasa es que hay diferentes formas y puntos de vista de verlo. Y a los alegantes, pues con todo respeto, consideran que eso debe estar consignado en unas determinadas partidas presupuestarias y el gobierno, en este sentido, entiende que deben estar reflejados, y de hecho se refleja en otras partidas. Pero creo que por lo demás, al final está todo reflejado como se tiene que reflejar. Le decía, señora, que su intervención me parece surrealista porque habla de que se queda un endeudamiento cada vez más endeudado. Es que han sido palabras literales suyas. Eso es rotundamente falso. Rotundamente falso. Usted lo sabe que la deuda del ayuntamiento se ha minorado. Hemos pasado de una deuda en términos generales en torno del 62,46% y se ha minorado y se ha bajado la deuda pública hasta el 48,45%. Por tanto, decir que este ayuntamiento se queda endeudado es mentir, porque le recuerdo, señora, el recorrido y la horquilla, digamos, del tope de endeudamiento. Y el tope de endeudamiento todavía de los ayuntamientos puede llegar hasta el 110%. Por tanto, estamos en el 48,45%, es decir, no se llega ni a la mitad del endeudamiento y se podría llegar hasta el 110%. Se lo recuerdo por si tiene usted la dicha de gobernar en la próxima corporación, pues que sepa que, hombre, que tiene recorrido para poder seguirse endeudando hasta el 110%, para su tranquilidad. Igualmente le digo, para su tranquilidad, que este ayuntamiento, la deuda total que tiene en estos momentos, y se va a ver en el siguiente punto, es una deuda que finaliza en torno a 800.000 euros ahora en el 2015 y que los 4 millones restantes son lo que se va a refinanciar, y lo vamos a ver en el siguiente punto, hasta el 2023 y hasta el 2025 en alguno de los casos, con cómodas cuotas de amortización y con cómodos intereses. Por tanto, esa es la situación real a día de hoy de este ayuntamiento. Bueno, decir también, continuamos con el surrealismo, que ha habido falta de control del gasto. Pero mire usted, si nosotros como ayuntamiento hemos hecho los deberes y se han hecho cuando empezó, digamos, la crisis a afectar con más virulencia a todos los ayuntamientos, y eso era en el año 2008. Se hizo un plan de saneamiento con total rigurosidad
se ha contenido el gasto público de todas las áreas, se han redistribuido y se han reorganizado los servicios para que el impacto cara al ciudadano fuera menor, y con todo con eso lo que al final hemos obtenido es que el estado de bienestar que se tiene se siga teniendo, los servicios se siguen prestando, cultura tiene cada vez más actividades, en deportes efectivamente se han multiplicado hasta el número de usuarios en unos porcentajes considerables, está funcionando a tope, juventud sigue con todos sus servicios y con todas sus prestaciones, biblioteca, educación y así un largo, etcétera. Por tanto, decirme que no hemos contenido o no hemos controlado el gasto es mentir nuevamente, porque los gastos además que eran, digamos, más gravosos para el ayuntamiento se han modificado, y si entre ellos ha habido que modificar y remunicipalizar, como usted ha indicado, el contrato del servicio de recogida de basura, de limpieza viaria, etcétera, también se ha hecho. Y se ha hecho, y además Valdemorillo está creciendo y está dando empleo, porque esa es una realidad. Valdemorillo hemos dado servicio y empleo tanto en limpieza viaria, tanto en jardinería, en servicios como en construcción. Y además estamos de enhorabuena porque le recuerdo, señora, que mañana van a venir aquí 100 personas para ser seleccionadas y hemos conseguido ser el municipio dentro de los 4 primeros de la Comunidad de Madrid que más subvención ha obtenido para dar trabajo a personas desempleadas. Es decir, hemos obtenido una subvención en torno a los 300 y pico mil euros para dar trabajo precisamente a más de 64 personas que mañana mismo van a ser seleccionadas en este ayuntamiento para que puedan tener trabajo y empleo en Valdemorillo. Por tanto, decir que no hemos contenido gasto y además estamos minorando el concepto de impuestos, es decir, la tributación y la fiscalidad cara al ciudadano se está bajando. Y se está bajando dado que el próximo año el IBI, lo van a notar las familias, año 2015, va a tener una bajada. Se ha bajado en plusvalías, se ha bajado en licencias de apertura de establecimientos para dar facilidades a los emprendedores. Y así un largo etcétera. El tema de las plusvalías, en temas también de urbanizaciones, de transmisiones, mortis causa, intervivos, etcétera. Lo cual quiero decir, se han adoptado un paquete de medidas, al igual que dar fraccionamientos y darlo en un periodo de 10 meses a los contribuyentes, etcétera. Por lo tanto, esa es la realidad. Que usted a toda esa realidad la acusa de mala gestión, como ha dicho, bueno, es su percepción y su punto de vista de las cosas, lo cual, desde luego, yo le respeto y sígalo teniendo. Que dice que estamos hipotecados a largo plazo, estamos con unas cuotas y con unos, en este sentido, créditos que le acabo de mencionar antes, además a largo plazo, con vencimiento en el 2023 y 2025, y totalmente asumible por este ayuntamiento. Bueno, y además en todo esto ha tenido la osadía y la acusación, que además quiero que conste en acta, porque aquí parece que ahora está de moda hablar de corrupción. Y como está de moda hablar de corrupción y parece que es una medida muy populista que a lo mejor va a tener hasta rentabilidad electoral, pues de paso la señora Cámara, con total desparpajo, al tiempo que habla de rendición de cuentas, que dice que no se rinde, habla de corrupción. Muy bien, que conste la acusación velada a la señora Cámara en cuanto a corrupción, y este gobierno se reserva el ejercicio de acciones judiciales oportunas donde tenga que ejercerla. Porque mire usted, la libertad de expresión se tiene, pero lo que no puede ser es que la libertad de expresión sea una constante difamación y calumnia hacia los que nos encontramos gobernando. Por tanto, como ese límite cuando se vulnera y se pierde y hay que defenderse, pues habrá que hacerlo, y habrá que hacerlo contra usted y contra las personas que realmente estén difamando, calumniando, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la rendición de cuentas, señora, le voy a recordar que este ayuntamiento rinde sus cuentas ante la Cámara de Cuentas, y a tal efecto se certifica por la Cámara de Cuentas que se han rendido ya todos los ejercicios correspondientes 2012-2013 y han sido recibidas. Por tanto, este ayuntamiento tiene las cuentas al día y rendidas ante los organismos que las tienen que rendir. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Tribunal de Cuentas. Además, la cuenta general del ayuntamiento está igualmente enviada. Ahora son todos los trámites que nos exigen por las leyes de transparencia y de todas las leyes que ha aprobado el gobierno actual para sumarlos al pago a proveedores. Sabe que también la realidad de este ayuntamiento es que cuando antes se tardaba en pagar
en un periodo bastante dilatado en el tiempo a los proveedores. Ahora estamos pagando en 15,8 días, es decir, en menos de 16 días los proveedores que presentan aquí sus facturas están cobrando. Bueno, esta es la realidad de Valdemorillo a día de hoy. La que usted quiera construir, si tiene la oportunidad de hacerlo, la que usted quiera montar, señora, pues puede hacerlo si tiene esa legitimidad por parte de las urnas, pero no nos venda una realidad surrealista ni nos venda una realidad distinta como nos ha querido vender. Porque el Ayuntamiento de Valdemorillo rinde sus cuentas, está con las cuentas al día y hasta tal punto que si no rindiera sus cuentas, ahora no puede ser ni perceptor de subvenciones. Por tanto, todos y cada uno de los requisitos que hay que cumplir se están cumpliendo y se están llevando a cabo. Por otro lado, el presupuesto general ejercicio 2015 son unos presupuestos que lógicamente tienen vigencia para un año, pero ya sabemos que este año, pues en principio hay un periodo de ejecución de estos presupuestos para este gobierno municipal en torno a 4 meses y luego hay un periodo incierto que se decidirá pues si se continúan con ellos o no, pero eso ya no es atribuible, digamos, propiamente a nosotros. Bueno, pues esta es la propuesta del gobierno, desestimar las alegaciones, agradecerles la participación, reconocerles la legitimidad, como he dicho, reconocerles también la presentación de las mismas en tiempo y forma a los 4 alegantes primero y con todo ello proponer la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de ejercicio de 2015. ¿Votos a favor de la propuesta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, José Miguel, si no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a favor. ¿En contra? En contra 6. 10 a favor, 6 en contra y una ausencia. Hay uno de los concejales que no ha podido venir, según ha comunicado. Bueno, pasamos al siguiente punto, que sería el tercero. Acuerdo si procede a aprobación de nuevas operaciones de cancelación de operaciones de préstamo organizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Precisamente en relación con lo que estábamos hablando, de nivel de deuda o no, el Ayuntamiento de Valdemorillo actualmente tiene 3 créditos. Uno con Caja Madrid, con Bankia en este caso, otro con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y otro con Banco Santander. Están analizados cada uno de ellos y se sabe además el importe del coste financiero que tendrían de mantenerse los mismos. Concretamente el del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria tendría un importe, si lo dejáramos hasta fecha de vencimiento, de 697.158,84 y el del Banco Cooperativo Español tendría un coste financiero de 223.736,90 euros. Bien, la suma de ambos dos es lo que se ve claramente en el informe del señor interventor, que lo que se hace es cancelar las operaciones actualmente en vigor con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y con el Banco Cooperativo Español, que tienen un coste total, según acabo de referenciar, de 920.895,74 euros, y sería refinanciarlas, es decir, se cancelan y se sustituyen por 2 nuevas operaciones. Una de 2.900.000 con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y con un coste financiero de 139.918,88 euros, y otra de 1.200.000, es decir, al final estamos hablando de concertar 2 nuevas operaciones por importe total de 4.100.000 euros con Banco Santander con un coste financiero de 56.852,04 euros, con fecha de finalización para ambas, una en el 2022, las dos en el 2022, y una cancelación anticipada que además hacemos con el crédito en total de Bankia, ¿no? De 10.000, bueno, de estos dos. Bien, el Ayuntamiento, esta refinanciación de deuda de acuerdo con las nuevas medidas que ha dictado el Gobierno y en aplicación de las circulares y de todas el Real Decreto Ley 8/2014, nos supone un ahorro de 724.124,82 euros en costes financieros. Por ello se trae a este pleno y nos hemos podido acoger además a estas medidas porque se cumplen una serie de requisitos que se exigen por parte del Ministerio.
que por supuesto son las liquidaciones en positivo, el pagar a proveedores en un plazo como estamos pagando, que es 15,8 días periodo medio de pago. Y luego lo que sí me gustaría que aclarara aquí el señor interventor, porque antes se ha aludido a ello y es conveniente, lo del tema del plan de saneamiento y plan de ajuste, porque son una serie de medidas que es importante que se conozca y se sepa cómo afectan al ayuntamiento. Bueno, en definitiva, señoras y señores, aparte de la aclaración que nos puede hacer ahora el interventor, que sepan que el refinanciar esta deuda, el ahorro de verdad que le supone al ayuntamiento es la cantidad extra que acabo de leer de 724.124,82 euros, y además no se amplían los periodos de amortización, o sea, no es que se consiga esta cantidad a base de ampliar los créditos, mantenemos iguales periodo de terminación y de finalización de los créditos. Adelante, señor interventor. Buenos días a todos los asistentes. En definitiva, la concertación de estas dos operaciones, acogiéndonos a la normativa a la que hace referencia en mi informe, este ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, cumple con la regla de gasto y con el periodo medio de pago a proveedores, porque está debajo de los límites que determinan los artículos 53 del texto refundido. Dentro de la circular que dicta el Ministerio de Hacienda, el hecho de cumplir con estos parámetros y aportarnos a esta concentración de créditos, el plan de saneamiento se da por finalizado. Es decir, con este acuerdo se daría por finalizado el plan de ajuste, se va a informar de ellos, se informa el Ministerio de Hacienda y entonces por eso es uno de los motivos que dentro de las previsiones presupuestarias del 2015 ya se tenía que finalizar, por eso nos ha hecho